Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. Hoy muy contenta de estar con una directora casi fundadora, porque creo que desde los inicios hemos estado juntas, de Women CEO Perú, como es Rocío Portugal. Gracias, Rochi, por estar aquí. A ti, Cecilia. Un placer estar compartiendo hoy día con ustedes y con todas nuestras oyentes. Excelente. Y de hecho, quienes la conocen a Rocío saben de que ella, pues, su enfoque, ¿no?, es del ámbito financiero, pero más. Sin duda, ella es directora gerente de empresas en diversos sectores, ¿no? Tiene más de 25 años de experiencia corporativa y de negocios también propios. Pues ha abordado pues aspectos de salud, energía, hidrocarburos, seguridad, infraestructura, retail, agroindustria y por supuesto ONGs. Sin duda, ella es certificada miembro de directorio independiente, participa en directorios, tanto por el IEC como por el PAT, o sea, la formación como director independiente. Ella es doctora, ¿no?, en Administración de Negocios de la Universidad de Maastricht y de la PUC. Es MBA de la Universidad de Quebec y ESAN, máster en Marketing y Dirección Comercial de la UPC. Y como digo, tiene muchísimos años contribuyendo al fortalecimiento de las prácticas de gobierno corporativo, la visión ESG, el manejo diligente de las finanzas y mucho, mucho más. En esta perspectiva, querida Rocío, y siempre con tu compromiso en favor, ¿no?, de las mujeres y por sobre todas las cosas, ¿no?, de la buena gobernanza de las empresas, cuéntanos cómo has llegado a ser la Rocío Portugal que hoy conocemos. Bien, Ceci. Ante todo, muchas gracias. La idea de compartir unas experiencias personales para el desarrollo de las mujeres en alta dirección considero que es uno de los mejores aportes que podemos dar hoy en día, sobre todo porque me hubiera gustado que en nuestro tiempo hubiera alguien que te dijera una ¿Sí guía, o no? una guía, es, ¿no? Claro. Y hoy por hoy quiero compartir algo bien interesante, ¿no? Se ve mucho en la alta dirección estas habilidades STEM, ¿no? Uh-huh. STEM. Uh-huh. Ciencia, Science, Technology, Ingeniería y Matemática. Uh-huh. ¿Qué te dice eso? Las personas en alta dirección deben tener estas habilidades. ¿Por qué? Porque les da mucha capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas. Entonces tú ves que el mundo ahora está en la transformación digital, en la inteligencia artificial. Entonces el paso de tecnología y de tener habilidad para innovar, tener ese pensamiento crítico, se lo tienes que tener. Uh-huh. Entonces, si yo hago una retrospectiva de cómo comenzó mi vida en relación a estas habilidades que considero muy importantes en la alta dirección, me pongo a pensar que mi padre, físico matemático, catedrático muy renombrado, nos hacía resolver a mí y a mi hermano desde quinto de primaria exámenes de aptitud académica. Pero dice que hace un niño de quinto de primaria, y él decía, es que todos tienen que tener habilidades. Y si tú ves, ¿no?, o sea, aptitud académica, que es series de Fibonacci, que te dicen una lógica de qué número sigue, y entonces tu cerebro se va desarrollando. De acuerdo. Entonces, a eso me refiero de tener pensamiento lógico con capacidad de resolución. Entonces lo entrenas de pequeño. Y de ahí nos vamos al mundo de la tecnología. O sea, desde los 15 años, o sea, no tenías que terminar el colegio y ya podías con Apple y One, no sé si recordarás, y fueron las primeras computadoras. Apple todavía sobrevivió, uh-huh. One desapareció. Uh-huh. Y entonces ya podías programar desde los 15 años. Entonces, si te das cuenta, mi relación con la tecnología
fue desde temprano. Y quizá eso generó este tema que también trabajamos en alta dirección, la visibilidad, ¿no? Tú tienes que trabajar tu visibilidad. Y a mí, ¿cómo me descubren? Justamente por mi habilidad en tecnología y en simplificar las cosas. Ah, mira, yo pensé que más era el lado financiero, Rocío. Aunque no lo creas, si empecé en el mundo de la contabilidad, lo que otros hacían en 20 días, yo lo podía hacer en 24 horas, pero gracias a que programaba sistemas en mi casa, porque siempre me ha gustado. Ah, mira tú. Y uno nunca sabe si quién te está mirando. Claro, ¿no? Así es. Y entonces ya varios se habían dado cuenta que yo era rápida. Lo que no sabían es que me robaba la información, porque antes estaba prohibido sacar porque todo era físico. O sea, ¿no? Creo que la computadora más cercana era la sumadora con wincha de papel, ¿no? Y cuando salió la primera calculadora científica, mi padre sí fomentando esa parte de resolver mucho derivadas y quebrados, y me acuerdo que él y mi hermano competían, pues, ¿no? La primera calculadora científica se demoraba 3 minutos en resolver el problema y desaparecía la pantalla y dijiste, fue un knockout, le dio su menage. Así es. ¿No? Pero sin embargo ellos físicamente se demoraban un día los dos. Entonces, para que veas cómo la tecnología ha dado un salto grande. Exponencial. Entonces, cuando ven una chica joven de 18 años, porque yo empecé a trabajar a los 18, que tiene esa capacidad de resolución, a los 20 años me hacen jefe. Claro. ¿Tú sabes lo que es ser jefe a los 20? Uno aprende su primera jefatura de sus jefes, ¿no? Y eran personas mayores que yo, de 30 años, ¿no? Entonces, me toca a mí, dar la talla, tienes que aprender a dirigir. Ya te diste la oportunidad, tienes las habilidades técnicas. Yo considero que mi liderazgo fue por conocimiento. Claro. Y eso me hizo brillar, ¿no? Pero también hubo en el camino, ¿no? Seguirse preparando. La valla no queda ahí. Entonces, totalmente. Mi primer MBA lo hice a los 23, ¿no? Años pagado por mí misma, ¿no? A mucho orgullo. Creo que fue uno de mis primeros logros. En esa época, ESAM pues era el único MBA en Lima. Así es. Donde postulaban 850 y ingresaban solo 120 y todavía se volaban 40 en el primer semestre. O sea, había que ser competitivo, ¿no? Y aparte que si te volaban, todo Perú se enteraba de que te habían votado de la mejor escuela y ya nadie te contrataba. Entonces quedaba el reto de ser muy buena. Muy dedicada. Challenging, desafiante, ¿no? Y creo que la educación también es importante en la alta dirección, ¿no? Porque, y los idiomas. Voy a agregarle ahí a los idiomas, Cecita, ¿no? Porque eso también me abrió las puertas a entrar a multinacionales y la preparación, porque siempre yo recuerdo que cuando estudiabas te decían, una maestría es para 2 años, ¿no? Entonces hay que seguirse preparando. Así y es de ahí pues que seguí metiéndome un poquito más en el tema. Y si seguimos con las habilidades STEM con las que abrí esta conversación, viene la parte de ingeniería, procesos, ¿no? De acuerdo. Y entonces sí consideraba importante dominar todos los temas de procesos, ¿no? Entonces ahí sí meterle ya un poco más de profesionalismo, ¿no? Un poco de balance scorecard, un poco de ISOs, ¿no? Entonces dice, oye, ¿por qué te compras un problema? ¿Por qué a todas las empresas las metes ISOs? ¿No? Porque creo que hay estándares internacionales, si ya estás certificado, puedes entrar ya a las empresas, manejarlas con más facilidad. Y entonces puedes hacer clic fácil con cualquier empresa. De acuerdo. Hay solo 2 formas, Ceci, de hacer dinero. ¿Sabes cuáles son? Cuéntame. ¿No? O aumentas tus ventas o mejoras tus costos. Claro, entonces, por supuesto. Ahí el tema de ingeniería de procesos, espectacular, ¿no? Ahí entras a tallar. Entonces, como te das cuenta, habilidades estén en toda alta dirección. Capacidad de resolución, pensamiento crítico, mucha habilidad para responder a lo que se viene. El que no evoluciona se extingue, dicen, ¿no? Como los dinosaurios. Entonces, una persona en alta dirección siempre tiene que estarse preparando y como siempre les digo, a veces cuando vamos a las clases de Women CEO, más vale estar preparado para cuando llegue la oportunidad, que llegue la oportunidad ahí. Y no estar preparado. Tal cual. Fatal. No, y mira, qué interesante que hayas planteado tu journey bajo un concepto que hoy, claro, está muy identificado, pero vamos, en nuestros tiempos no lo era, ¿no? Los STEM, ¿no? Digamos,
salíamos adelante y fuimos ganando posiciones en base a mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucha preparación, mucha intuición, ¿no? Tal cual. Mucho aprender de modelos que veíamos que daban resultados, descartar aquello que no, ¿no? Y ir avanzando en una ruta sin duda retadora, pero en la cual no te amilanas, al contrario. Tal cual. Entonces, me ha gustado mucho cómo has planteado esto del STEM y ahora por qué entonces tanto se está diciendo que estas habilidades STEM tienen que ser adoptadas o tenemos que inculcarlas en las niñas, ¿no? Para que lo miren como una forma básica de estructurar tu plan de vida, profesional al menos. Mira, yo me soporto siempre mucho en la investigación científica y, como sabes, hice un doctorado en temas de liderazgo de mujeres en alta dirección. Y sí me interesó mucho ver cómo Japón se incentivaba el estudio de las matemáticas a los niños, inclusive desde los 3 años. ¿Desde qué años? ¿De qué época? Esta investigación la leí creo que hace como 10 años. Entonces, el crear la lógica, ¿no? Es como que ya te siembra en el cerebro capacidad resolutiva. Como política pública de educación. Como política pública de educación. Qué alucinante. Siempre a los niños le dan más por las matemáticas y la ingeniería y las niñas... Imagínate. Como que quieren... Mi nieta quiere ser científica desde los 6 años, o sea... Claro. Y te das cuenta que ha habido grandes mujeres científicas como Marie Curie y todos ellos, pero... Invisibilizadas siempre. Pero salvo Marie Curie, que era muy especial. Exactamente. Es destacadísima, por supuesto. Entonces no hay que tenerle miedo a las matemáticas, no hay que tenerle miedo a los sistemas. Creo que siempre hay que andarse innovando. La inteligencia artificial, algunos la ven como una amenaza, ¿no? Sin embargo, es una oportunidad. O sea, no podemos dejar de dar el salto. O sea, cuando salieron las primeras computadoras, la gente pensaba que les iban a quitar el trabajo y no es correcto. Y entonces vamos avanzando a un mundo que tiene que seguir evolucionando y nosotros tenemos que ir a la par de este mundo. Pero quiero agregarte, Cecilia, o sea, dejemos de lado las habilidades STEM y vamos al tema de qué otra cosa influencia en que tú puedas avanzar hacia a este camino de alta dirección. Y creo que la formación de tus padres, o sea, yo cuando salió publicado ese libro de Sí se puede, yo lo asocié con mi madre. Porque mi madre viene de una familia de 10 hombres, ¿no? Y ella siempre tuvo que pelear por hacer oír su voz, que es otra de las características de los grandes CEOs, o sea, sí, claro. Siempre hacen oír su voz. Así es. Y estar en una mesa de directorio hay que hacer oír su voz, estar en un comité de gerencia hay que hacer oír su voz. Entonces ella siempre me inculcaba que yo debía ser independiente, que yo debía siempre generar mis propios recursos. Tú puedes, y su palabra era tú puedes, ¿no? Entonces date cuenta que la formación de la familia esencial y los valores que ellos te dan, muy importante. O sea, un padre que te empuja a la parte de hay que seguirse preparando, una madre que te dice tú puedes, o sea, tienes la mejor estructura para que tú saques lo mejor de ti. Ahora, claro, hay personas que no tienen la dicha de poder tener una estructura familiar así y tampoco es un impedimento. O sea, claro, tener una base de ese tipo te facilita, ¿no? Y te sale ya mucho más natural y tienes, como quien dice, unos peldaños en avanzada. Pero hay muchísimas personas más en tiempos en los que se vienen viviendo, en donde hay familias desestructuradas. Antes, porque tienen que saber que nosotros, cada uno de estos podcasts sale todos los martes, ¿no es cierto? Miércoles, perdón. Todos los miércoles salen en la mañana. Pero nosotros juntamos unas 7 historias para grabar en una sola vez, ¿no? Hace justo unas grabaciones previas que hemos tenido, nos hablaban precisamente mujeres extraordinarias que han llegado pues hoy a ser referentes en una serie de cosas, pero claro, hablaban de decisiones muy duras que desde muy niñas tuvieron que abordar por probablemente situaciones en casa que no eran las más favorables, ¿no? Entonces, es un privilegio poder venir de un hogar estructurado que te pueda dar esta base, pero no es tampoco el derrotero, ¿no? Claro. Claro. Y independiente de las familias, creo que
hay que automotivarse completamente, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, la perseverancia es otra característica de las personas en alta dirección. Nunca rendirse, ¿no? Eso de rendirse nunca es correcto. O sea, debería estar siempre presente en nosotros. Las personas más perseverantes son las que tienen más capacidad de logro. Desarrollar eso es, yo creo que una de las cosas que deberíamos todos fomentar. No sé, nosotros tenemos programas de mentoring y creo que en eso lo hemos vivido más, ¿no? Sí. O sea, hay muchas personas que creen que están solas, pero hay otra característica. Todo grande CEO nunca ha estado solo, o sea, siempre ha tenido un mentor. En mi vida puedo decir que he tenido varios que me han ayudado a ver esas habilidades, esas fortalezas que tienes y que así como la voz de mi madre que decía sí se puede, ellos también decían tú puedes, o sea, claro, tú tienes estas habilidades. Se dice mucho que las mujeres a veces tenemos ese tema del impostor, del síndrome del impostor y todo eso. Pero hay alguien que te tiene que decir que eres bueno, hay alguien que te tiene que hacer ver lo que quizá tú no ves y una de las características de las mujeres inteligentes, podría decir, es que a veces se sientan a hacer su trabajo y se olvidan de generar otras habilidades, ¿no? La visibilidad, desarrollar comunicación y a veces siempre creen que por su excelso trabajo van a ser descubiertas. Así es. Cuando no es correcto, porque tú deberías visibilizar tu trabajo, cacarear tus logros y hacer que todos vean cuán bueno, importante es, cuánto has avanzado, cuánto has aportado. Eso no va a salir por sí solo, ¿no? Entonces, visibilidad creo que es una de las partes más importantes de la alta dirección. Que no significa también hiperexposición fofa, ¿no? Porque también, a ver, en tiempos también que vivimos hay mucha sobreexposición, pero con poco contenido. O también algo que se ve que es muchos opinólogos que tú no sabes hasta qué punto la evidencia guarda relación con ese mensaje, ¿no? Entonces, creo que más allá de o sea, entender la visibilidad como esa, digamos, ese factor que te hace mostrar los resultados de tu talento, de tu aporte, de tu contribución, y que cuando las personas lo perciben y dicen, oye, ¿esto cómo contribuye? Pues eso te va a dar la posibilidad o la plataforma suficiente para decir, mira, puede ser una persona que puede asumir más responsabilidades, ¿no? Pero no estamos hablando del vacío, ¿no? A veces se malinterpreta este tema de la visibilidad, a veces, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Yo creo que la visibilidad debe ir enfocada a los resultados, ¿no? Y a cuánto valor agregas. En la medida que agregas valor y sea positivo, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? O sea, si es algo que aporta mucho valor, es ético sobre todo eso, nosotros debemos darlo a conocer, ¿no? Y hablando de la ética, Ceci, o sea, sí considero muy importante y creo que eso también habla por ti mismo. El tener valores éticos creo que ha sido una de las puertas que ha abierto más a las mujeres. Y te cuento un poquito. En un principio, para ser gerente, se escogía más a los hombres y lo ves ahora cuando nosotros trabajamos 50-50. Pero sucedió algo bien anecdótico, ¿no? Que empezaron a haber desfalcos en las compañías y entonces empezaron a buscar más gerentas, mujeres financieras, hablando de finanzas, ¿no? Entonces, date cuenta que en el mundo, o sea, llega un momento en que la coyuntura se va a dar. Entonces, por eso decía que la preparación era importante. Entonces, estar preparado para cuando se den esas oportunidades. Ya nosotros estamos peleando por directorios. Bueno, ahorita tenemos la meta del 30%. Todavía en el Perú no se llega a 30%. Nuestro último estudio nos dio 12.6. 12.6. Por eso este año actualizamos el estudio. Ahí está nuestro equipo de gobierno corporativo con la tarea. Exacto. Sí. Pero como ves, ha habido una evolución en estos últimos 20 años y cada vez más. Entonces, vamos a llegar, de hecho, que sí, al 50-50. Ya sin duda. En las universidades ya también se ve que la gente está
en las carreras de ingeniería y las más, digamos, duras, se ve que también la estadística muestra que es 50-50. Si miramos ahorita en el INEI las universidades, ¿cuántas mujeres? Vas a ver que hay 50. Pero yo recuerdo, ¿sabes? Un evento que fui el año pasado a una universidad y me acuerdo que algo que me comentó la rectora del área de ingeniería informática el año pasado, me decía de que ellos habían visto un declive de la participación de las mujeres en esta especialidad, que bordeaba el 25% al año. O sea, es que ella veía con mucha preocupación que todo lo que se había avanzado, no comprendía por qué se estuviera retrocediendo. Por eso es que me pareció tan interesante que plantearas el inicio de esta conversación desde las fortalezas STEM, ¿no? Para hacer ver todo este efecto que te puede dar el tener esta perspectiva de abrazar estas habilidades STEM. Porque hay que decirlo, si quieren mejores empleos más remunerados, tal cual, si quieren tener más oportunidades en un mundo que se abre a las nuevas tecnologías, a la innovación, ¿no? A la simplificación de los procesos, a la inteligencia artificial, bueno, todo lo que todo el mundo ya sabe, necesitamos comprender esto, ¿no? Y para poderlo comprender hay que prepararnos y inculcar a nuestras niñas, a nuestras sobrinas, ¿no? Que ese es el camino, que traten de darle prioridad a ese foco de atención, porque en realidad perderlo es perderse oportunidades futuras. Exactamente. Y exponerse a personas interesantes, ¿no? Así es. Entre más te juntes con gente que está con experiencia, ¿no? Más va a ser el efecto multiplicador. Y cuando hablas de sobrinas, sí, me llama a colación. Yo recuerdo cuando hacía esta investigación y tenía que entrevistar a todas estas mujeres líderes, yo llevaba a mi sobrina mayor para que de primer plano disfrutara esta riqueza. Y bueno, y ahora tengo una sobrina que ha migrado como mejor talento inmigrante, ¿no? Y primeros puestos también y dirigen en Europa una gran corporación. Entonces date cuenta cómo la exposición también a esta información tan rica que estamos dando en estos podcasts, yo sé que va a ser el efecto multiplicador, Ceci. De acuerdo. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, no tener miedo. Y es una de las características que se dice en muchas mujeres cuando las invitan a tener una posición de alta dirección, dicen, no, más responsabilidad, voy a quitar ese conflicto familia-trabajo, voy a quitarle tiempo a mi familia. Sí, pero vas a ganar más, o sea, podrías administrar mejor tu tiempo, poner más personal de soporte y empoderar a la gente que te apoya, ¿no? Y no se piense de que asumir esas más responsabilidades va a significar una afectación. O sea, todas las personas tenemos capacidad de organización. Todas quienes hemos precisamente transitado y transitamos por, momentos de grandes responsabilidades, más allá de las grandes responsabilidades familiares, nos hemos sabido organizar, tenemos nuestros grupos de apoyo, planificamos las cosas adecuadamente. O sea, no es un impedimento, llámese la maternidad, las responsabilidades familiares o como queramos enfocarlo, perfectamente pueden coexistir. Lo que pasa es que muchos nos dicen, y a muchos les dicen, ¿no? Oye, no te vas a estar yendo, vas a estar dejando a tus hijos, vas a dejar a tu familia. Claro. O sea, no estás dejando. Hay una penalización social que te presiona. Se llama la presión social, ¿no? Sí, ahora. Todos sabemos que las grandes decisiones de negocio a veces no se toman en la oficina. Claro. ¿No? Se toman en estos after office, sí, ¿no? Así es. En un juego de tenis, en una conversación. Y entonces salen hasta las grandes ideas, porque todo fluye, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ponernos a eso del networking, ¿no? O sea, salir, darse la oportunidad de ir a exponerse con más personas interesantes, crear una red de contactos fuertes. No solo hay que buscar a la gente cuando la necesita, sino siempre ir sembrando para generar esa, ¿cómo se dice? Esa red de ayuda entre unos y otros. Totalmente de acuerdo. Y querida Rocío, para terminar este interesante podcast,
bien inspirador y sobre todo de dar muchos mensajes positivos a muchas que nos están escuchando. ¿Cuáles son aquellos valores que tú sientes que te han caracterizado y te han acompañado en tu vida en general? Esos valores sociales que están marcados en ti. Bueno, independiente de la ética, Uh-huh. ¿no? Que creo que es una de las cosas más fuertes que tengo, sobre todo por mi perfil financiero. Uh-huh. La otra es la capacidad de reinventarme yo misma, ¿no? Y mi ambición y como puedes ver, mi trayectoria es en diferentes sectores. Entonces, no tener miedo de ir a conocer nuevas cosas, porque cuando tú entras a tu estado de confort, uh-huh. Entonces ya te quedas. Uh-huh. Y por ahí dicen que cuando ya llegaste a tu estado de confort en una empresa, ya es el tiempo que debes saltar. Y date la oportunidad de saltar para conocer más negocios, para conocer mejores prácticas, para conocer gente más interesante, uh-huh. gente que sabe más que tú y que te van a dar a ti la oportunidad mañana más tarde de hacer ese clic con cualquier empresa sin miedo. Uh-huh. Esos valores que también como padres debemos inculcar a los hijos de generar habilidades, de exponerlos habilidades, de crearles cultura de cambio, de no resistencia a cambio, de aceptar la innovación, ¿no? Y concluyo con la reinvención a uno mismo, o sea, nada termina acá, o sea. Totalmente, así es. La reinvención creo que es uno de los puntos fuertes que creo que debe estar presente en toda persona, no solo en temas de alta dirección, en lo personal, en cualquier persona, ¿no? Reinvéntense a sí mismos, créense ser siempre mejores personas. Creo que es un reto que todos debemos hacer, ¿no? O sea, si tú estudias algo, Ceci, te hace mejor persona porque es un alimento para el espíritu. Uh-huh. Si tú te expones con gente interesante, dime con quién andas y te diré con quién eres, uh-huh. dice el refrán. Uh-huh. Entonces, para crearse a uno mismo, para reinventarse a uno mismo, dense la oportunidad de exponerse al ambiente adecuado. Uh-huh. No tienes que nacer en un ambiente. Tienes que crearte tú el ambiente. Y creo que eso va a ser el éxito para cualquier persona en cualquier ámbito. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta otra oportunidad. Ay, un placer, Cecilia. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con nuestro público y poder tener siempre el reto de que todos podemos hacer ese efecto multiplicador. Gracias. A ti, Mafi. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo de liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women CO, www.womencoperú.org. Hasta la próxima.